yo tengo un gran desafío que es tratar de entender la charla que yo voy a dar, ¿no? Yo mismo al principio dije, bueno, la verdad es que me ponen un desafío enorme que voy a tratar de cumplirlo, digamos, ¿no? Y el primero que lo va a tratar de entender la charla que voy a dar voy a ser yo. Así que, tranquilamente, si alguno no entiende esta charla, el primero que la trató de entender voy a ser yo. Y antes de empezar con la charla, a mí siempre me gusta hablar con la gente que vino, a mí siempre me gusta preguntar, siempre me gusta no ser tanto un monólogo, sino decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos acá? Y aunque sea alguna pequeña cosa, llevarme del público de ustedes. Entonces, yo les voy a pedir una cosa muy sencilla al principio. Esto no está en el formato. Entonces, les pido disculpas. Espero que se me detenga el tiempo, porque si no me van a cagar con el tiempo y no voy a llegar a la charla. Pero yo les voy a pedir un gran favor. Yo les voy a pedir que se acerquen. Yo les voy a pedir que a esa fila, por ejemplo, se pase para adelante, que tratemos de acercarnos. Le voy a pedir a la gente que está atrás, escondida, y tratando de mandar el Facebook o Twitter, no sé qué carajo, pero sí que se acerquen, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a ustedes les puedo pedir que se pasen a esta fila, así, sí, acérquense, sí, ustedes dos, la de la bufanda rosa, que es hermosa, que después me la puede prestar a la bufanda. Ah, mira, tiene una criatura acá. ¿Cómo se llama esa cosa de Dios? Vení más adelante. Guadalupe. Ay, ¿cuánto tiempo tiene Guadalupe? 2 meses. Y la trajiste a escucharme, pobrecita. Se va. No sé si después va a poder. Pero bueno, ahí estamos un poquito más cerca. ¿Se animan a acercarse un poquito más? Ustedes sé que están ahí disfrutando de su noviazgo, que da envidia, pero no importa. Por ahí un poquito más. Y vos no te animás a acercarte bueno, no te acerques tanto, pero está bien. Bueno, la verdad que para mí esto es muy importante porque yo, ahora que los tengo un poquito más cerca, yo les voy a hacer unas preguntas, ¿les parece? Y ustedes lo único que tienen que hacer es levantar la mano. Nada más que eso. Y cuando levanten la mano de verdad. No levanten la mano porque el de al lado levantó la mano, entonces para quedar bien yo levanto la mano. No, levanten la mano porque estén convencidos de que están de acuerdo con la respuesta de la pregunta. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Perfecto. Bien, respondieron porque si no pensé que estaban dormidos. La primera pregunta es, levante la mano a aquella persona que realmente cree, pero real, ¿eh? No levanten de vuelta la mano para quedar bien, ¿no? Que cree que realmente se puede cambiar el mundo. Levante la mano, ¿quién cree que puede cambiar el mundo? Bien, somos muchos, algunos no, otros sí. Bien, ¿eh? Ahora levante la mano, el mundo es muy grande, ¿no? Porque el mundo dice, bueno, la puta madre es como gigante. Levante la mano aquel que cree que puede cambiar el país en el que vive, ya sea donde sea. Levante la mano, ¿quién cree que puede cambiar el país en el que vive? Bien, algunos no te veo muy convencida, arrancaste más tarde, pero no importa. Levante la mano, el país sigue siendo como muy grande, muy grande. Levante la mano aquel que cree que realmente el país es enorme, puede cambiar el lugar en el que vive, la comunidad en el que vive, el barrio en el que vive. Levante la mano, ¿quién cree que puede cambiar la comunidad? Bien. Y la última pregunta, la última no es. Levante la mano, ¿quién está haciendo algo de verdad para que ese comunidad? Ok. Vamos ahora a bajar las manos. Y la última pregunta, y ya con esto arranco con la presentación, es, levante la mano, ¿quién es pobre? Bien, somos pocos, algunos sí, otros no importa, una pregunta muy rápido. Esta es una pregunta que yo me hice hace muchos años, porque entendía básicamente esto, ¿no? Esta es una foto real del barrio La Cava, uno de los barrios donde yo conocía Creo de la Pena, y de donde yo vengo. Y solamente dividí ese paredón, y yo entendí que al principio yo vivo en uno de esos barrios, yo sentía que ahí había pobrezas. Y me hacían sentir que yo era pobre. Y me sentía una persona pobre, claramente. Pero con el correr de los años, me di cuenta que acá también hay pobrezas. En ese otro lado del muro, ¿no? Lo lógico o lo ilógico es creer que ninguno de los dos lugares cree que es pobre, ¿no? A mí me costó mucho entender que yo era una persona pobre. Y hoy sigo creyendo que soy una persona pobre. Y es muy loco que del otro lado también crean, no sabemos, yo empecé a descubrir con un grupo de compañeros que
hay muchas pobrezas. Y entonces esta gran pregunta me llevó a otra cosa un poco mejor. Esto es una foto real de la 21-24, un barrio donde trabajamos también, donde aprendí, donde también me voy criando. Y fíjense, esta es una foto real, ¿no? Acá hay muchos talentos, hay muchos valores, sobre todo del lado izquierdo donde está ese lugar industrial, digamos, el campo industrial. Está lleno de fábricas, y ahí hay talentos, hay valores, hay negocios, ¿no? Hay un capital de todo tipo, hay emprendedores, hay líderes. Pero lo más loco es que de alguna manera u otra también en la 21-24 hay gente talentosa, hay gente que realmente tiene valores, gente que piensa en negocios. El tema es que justamente la gran dificultad que tenemos es cómo estos sectores se integran, digamos, ¿no? Hay una frase muy linda que me encanta que es: ninguna empresa puede ser exitosa si vivimos en una sociedad que ha fracasado, ¿no? ¿Qué significa el éxito? ¿Qué significa ser una empresa exitosa? Yo siempre me pregunto lo mismo, que es, che, ¿para qué se fundaban las empresas? Yo le pregunto a un empresario, che, ¿para qué fundaste una empresa? ¿Solamente para hacer guita? Bueno, parece que con el correr de los años tenemos empresas que dicen ser las número uno, pero sin embargo cada vez la brecha es mucho más grande, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser una empresa exitosa cuando hay una sociedad que parece que haya fracasado? Porque cada vez hay más pobres, porque cada vez hay mucho más, la brecha económica es mucho más grande. Pero bueno, esto es una pregunta que realmente me hago constantemente, ¿no? Entonces, una de las respuestas a esta pregunta es que en un momento, en la era industrial, la empresa de alguna manera pensaba un negocio y piensa un negocio, que ese negocio genere rentabilidad sopesada, que genere... Y por otro lado, el propósito no estaba muy integrado con ese negocio, ¿no? El propósito podía haber sido generar un impacto social. En un momento las empresas, y en un momento decimos que, bueno, no, mi manera de generar impacto social es generar empleo. Yo pago los impuestos y genero empleo. Esa es mi manera de colaborar en la social. Y esa era la era industrial. Pero si somos un poco críticos, decimos, che, pero esta era industrial la verdad que ha fracasado, porque ha generado mucha brecha, ¿no? Digo, si uno se pone a analizar, dice, che, y yo cada vez más empiezo a pensar, y en más espacios como este, donde viene gente como ustedes, y donde van a venir gente después de mí, mucho mejor que esta charla seguramente, que piensan a decir, che, pero pará, la verdad que mi negocio y mi propósito tiene que estar integrado. Ya no alcanza con ser un buen producto que produzca una bebida muy rica, pero que esa bebida también produce una mayor obesidad en el mundo. No alcanza con armar una caja feliz para que la gente y los niños sean felices cuando eso también genera la mayor diabetes. No vamos a hablar de ninguna empresa, ¿no? Pero, digamos, ¿no? ¿Qué estoy yo generando con ese producto? ¿Qué estoy generando realmente? Digo, porque me pongo a pensar, entonces, bueno, genero líneas light, que tampoco son light, digamos, ¿no? Pero bueno, esas empresas que empezaron con un producto, con un negocio, que después genera una de las mayores preocupaciones hoy en el mundo es generar niños obesos, gente obesa, que depende de un producto, de un negocio, donde, bueno, en realidad el efecto que genera mi producto no me preocupa, ¿no? Total, sigo diciendo que somos felices y genero una caja feliz. Digo, ¿de qué felicidad me estás hablando? ¿No? Cuando ese mismo producto genera el mayor porcentaje de obesidad y diabetes de niños en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esta era industrial hay que reemplazarla por la era de la sustentabilidad. Cuando empezamos a entender que mi negocio y que mi propósito tiene que integrarse. Yo no puedo decir, y hoy gracias a Dios existen modelos, empresas y sistemas como Sistema B que empiezan a decir, pero vamos a tomar un poco en cuenta qué estamos haciendo, ¿no? Porque entonces, la verdad que el mayor de los éxitos entonces deja de ser generar un impacto solamente económico. Que mi éxito como empresa solamente se mida por mi balance financiero económico. Sino que mi éxito como empresa también se mida por mi balance financiero económico y también por mi balance de vida. ¿Qué estoy haciendo para generar un impacto social y ambiental?
Y la verdad que empieza como a tener sentido, ¿no? Empieza a decir, pero pará, cada vez más el consumidor dice, pará, esto que estoy consumiendo, ¿de dónde viene? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? Porque si de algo también estoy seguro, o de algo que sirvió para este sistema, es algo de empezar a cambiar, de romper este paradigma, ¿no? Este límite ecosistémico del planetario, que es la necesidad de innovar mejor, la necesidad realmente que está pasando de decir, bueno, pero ¿cómo hacemos para cambiar este mundo y para cambiar este sistema, digamos, ¿no? Entonces ahí proponemos, o una de las propuestas, o una de las cosas que se empieza a pasar, es que las empresas empiecen a ser, de alguna manera u otra, agentes de cambio. ¡Wow! Y ya no solamente empresarios exitosos, sino agentes que generen un cambio, generadoras de riquezas múltiples. Ya no solamente generadores de riquezas económicas, porque entonces ahí yo empecé a entender que la pobreza no solamente tiene que ver con lo económico, que eso tiene que ver un porcentaje. Y obviamente que tenemos que poder facilitar que todas las personas en el mundo coman y tengan las condiciones básicas satisfechas. Pero que eso no alcanza. Que hay otras riquezas. La riqueza de los valores, de la cultural, la riqueza del diálogo, la riqueza de poder de alguna manera u otra trabajar con mis prejuicios, para que no se transformen en juicios, sino para transitarlos. Y con un montón de otras riquezas que parece que no tiene que ver solamente con el dinero. De hecho, había una frase que decía, era tan rico que tan pobre que lo único que tenía era dinero. ¿No? Y entonces ahí empezamos a entender en un nuevo paradigma. Nosotros lo que proponemos es, porque peor que la pobreza es la desigualdad, y peor que la desigualdad es la indiferencia. Bueno, esto no es mi problema, yo genero empleo, yo pago mis impuestos, pero... Y entonces este nuevo paradigma tiene que ver con cómo hacer para nosotros, para mí sobre todo, con empezar a entender que tiene que existir un diálogo, tiene que existir una integración entre la empresa, entre el Estado, entre la sociedad civil y entre las organizaciones sociales. Dejar de pensar que el único vínculo que tiene la empresa con la sociedad es a través de donaciones, a través de aportes, a través de lo asistencial, sino decir, bueno, ¿cómo hacemos para generar una cadena de valor que supere ese asistencialismo? Que es necesario, es recontra necesario, pero para un momento de la etapa de la vida. Si todo el tiempo yo te estoy dando el pescado, pero no te enseño a pescar, eso en algún momento va a generar independencia, va a generar que vos estés constantemente. Y en la Argentina particularmente, acuérdense, que hay de alguna manera u otra una crisis fundamental sobre, bueno, cuál es la cultura del trabajo. Hay generaciones enteras que no tienen esa cultura del trabajo fomentada, no experimentado, sino que durante estas 4 generaciones han vivido de un sistema asistencial que de lo único que genera es justamente más pobreza. Ya no solamente económica, sino la peor de la pobreza, que es la pobreza humana. La capacidad que uno tiene de proyectarse. La pobreza humana que tiene que ver con que yo soy lo que soy solamente por lo que tengo, por mi auto, por el lugar que ocupo en mi empresa, por mi casa, por mi celular, por mi zapatilla, y no por la persona que soy. La peor de la pobreza es la pobreza humana. La peor de la pobreza es pensar que yo soy más que vos solamente por lo que tengo y no por lo que comparto. Y yo entendí hace muchos años que, de hecho, la manera de hacerse uno más rico es a través de cuando uno más comparte. Comparte tiempo con su hijo, comparte tiempo enseñándole a alguien, comparte tiempo con su mujer, comparte tiempo con sus vecinos, comparte tiempo en este espacio, como hoy están compartiendo un tiempo de poder escuchar y aprender y debatir y reflexionar. Esto es lo que genera realmente la mayor de las riquezas, ¿no? Entonces, otra de las grandes cosas que nosotros buscamos es, bueno, ¿cómo hacer para generar agentes de transformador social? Somos transformadores sociales. Yo soy una persona que cree fundamentalmente de que las buenas personas, no solamente, o que las acciones buenas, no solamente suceden, y obviamente tienen que suceder en los barrios más vulnerables, ¿no? Bueno, yo soy bueno porque tengo un comedor, porque tengo un emprendimiento social, porque vivo en un barrio, sino que también uno, desde el lugar donde les toque, también puede ser una buena persona. Uno también puede generar un impacto social y ser un transformador social siendo empresario. ¿Por qué no? No hace falta ser una persona que esté trabajando en la urgencia, en la emergencia en un barrio, sino aprendiendo de eso para poder transformar su realidad y para ser también un líder social generando una empresa
que genere impacto social. Y eso es bastante loco, ¿no? Porque ahí es donde justamente se empiezan a romper paradigmas y a romper prejuicios. Porque durante muchos años, y hoy todavía sigo escuchando a muchas empresas que dicen, yo quiero ser la mejor empresa del mundo. De hecho, empresas como propósitos tienen ser la mejor empresa del mundo, con mayor rentabilidad, con mayor calidad. Y la verdad que esta frase es una frase donde muchas empresas escuchan, ¿no? Ser la número uno del mundo. Y el cambio para mí, romper ese paradigma, tiene que ver con esto, ser la empresa para un mundo mejor. Ya no solamente, porque se entiende, la diferencia entre ser la mejor empresa del mundo y ser la mejor empresa para un mundo mejor es totalmente distinto. ¿No? Es totalmente distinto porque justamente el desafío es mucho mayor. El desafío es, bueno, ¿cómo hago yo para dejar ver mi ombligo, para dejar ver mi cuenta bancaria y empezar a ver mucho más a mi alrededor? Y ese es uno de los grandes desafíos de lo que por eso también nace un evento como este. Que dice, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a despertarnos? ¿Cuándo vamos a empezar de alguna manera a cuestionarnos ciertas cosas que nosotros venimos haciendo o que venimos realizando, ¿no? Pero ¿cuán conscientes somos de esto que venimos hablando? ¿Cuán realmente somos conscientes de esto? Porque estamos súper de acuerdo de que muchas empresas saben muy bien lo que tienen que hacer, qué hacen, digamos, ¿no? Saben muy bien qué tienen que hacer. Y también saben muy bien cómo hacerlo, de la logística, cómo armar un producto, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo que tengo que hacer. Estas dos cosas las tienen súper claras. Yo encontré muy pocas empresas que piensen por qué lo hacen. Porque entonces ese por qué cuestiona todo lo otro, digamos, ¿no? Cuestiona el qué y el cómo lo hago. Muy pocas empresas se centran en eso, en decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago un producto que perjudica a una comunidad? Digamos, ¿no? Y después hablo de responsabilidad, después hablo de un montón de cosas, cuando en realidad lo primero que tendría que hacer es, bueno, la verdad que esta fórmula secreta guardada por tantos años ha perjudicado un poco al mundo, digamos, ¿no? Y ustedes saben que hay algo muy interesante, y yo tuve muchas oportunidades de viajar un montón, y una vez, estando con Rosario Quispe, una gran líder, en La Quebrada, ella me contó algo que yo lo comparé mucho con esto. Y puede ser que tenga que ver o no, por eso dije, voy a ver si mi charla se comprende o no, porque el primero que la trata de entender soy yo. Ella me contó algo de los pueblos originarios, ¿no? A los cuales yo respeto, admiro, que después yo dije, wow, esto sí tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Ella me contó algo que tiene que ver con que en los pueblos originarios, la gente desde ese lugar, al primero las acciones que hacían era para sobrevivir, ¿no? Salían a cazar, a sobrevivir. Ellos, lo primero que buscaban era sobrevivir. Y dije, bueno, en realidad un emprendedor, cualquier emprendedor, un empresario, lo primero que hace es algo para sobrevivir. Buscar un producto para sobrevivir, para buscar rentabilidad. Pero ella me contaba que también después de esa etapa, venía una etapa de producir. Cuando dejaban de solamente pensar en sobrevivir, empezaron a producir, empezaron a cultivar. Y después dije, sí, está bien, es verdad. Una vez que uno logra sobrevivir, que logra buscar algo, un producto que pegue en el mercado, yo logro producir, empiezo a producir. Y dije, mira qué bueno esta comparación, ¿no? Y después se me decía que también en los pueblos originarios, una vez que saben sobrevivir, que pueden producir, empiezan a convivir. Bueno, ahí las empresas, ahí más o menos, ¿no? Conviviendo, porque la competencia está grande, que es difícil esta etapa. Pero ella me contó algo al final, que esto lo transita, estas tres cosas, la cuarta, todo el tiempo los pueblos originarios lo tienen presente, que es, bueno, una vez que supe sobrevivir, que empecé a producir, que empecé a convivir, viene la cuarta etapa y la última, que es encontrar el sentido. Por eso dando el respeto hacia la Pachamama, tiene un montón. Pero estos 4 puntos, los pueblos originarios los llevan adelante todo el tiempo. Y yo decía, bueno, y acá viene la gran comparación con nosotros, ¿no? Uno al principio hace las cosas por sobrevivir, después empieza a producir, después empieza a convivir, y cuando se da cuenta de cuál es encontrar ese sentido de la vida, este último punto pone y puso en crisis nuestro sobrevivir. Por eso básicamente tenemos el serio problema, el conflicto está tan fuerte porque
ya no me alcanza con sobrevivir, ya no me alcanza con producir, ya no me alcanza con convivir. Nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo no quiero trabajar en una empresa solamente por el dinero. Yo quiero trabajar en una empresa donde tenga un sentido para mi vida. Y ese último punto puso en crisis mi sobrevivir. Y ahí viene este gran conflicto de esa parte anterior, que es ¿por qué hago lo que hago? Digamos, ¿no? Y hoy justamente tenemos un serio problema, una seria crisis en ese sobrevivir, porque mi sentido de la vida empezó a cambiar. Ya no tiene que ver con generaciones anteriores que decían, bueno, yo voy a trabajar toda mi vida para que en algún momento cuando me jubile voy a ser feliz. No, hoy quiero ser feliz todos los días de mi vida. Hoy todos los días de mi vida quiero saber que me levanto a la mañana porque realmente quiero encontrar algo que tenga sentido para mi vida. Ya no voy a hacer... Y acá hubo casos, escuchamos los casos anteriores, donde alguien decía, bueno, y van a ver durante todo, hoy también, digamos, yo tengo el privilegio de estar acá, pero el panel que viene también hay gente que dice, bueno, yo la verdad que vengo de una vida que tuve todo, que la verdad que hice todo, pero el sentido de mi vida no tenía que ver con terminar en una empresa solamente, sino poder hacer algo que genere un impacto en mí, un impacto social y un impacto ambiental. Lo van a escuchar, ¿eh? Los paneles de ahora vienen eso. Y eso justamente creo que es en donde estamos hoy, ¿no? Lo que estamos hoy transitando. Y entonces ahí es donde también me vuelvo a cuestionar y me vuelvo a preguntar sobre cuán conscientes somos como empresas. Y fíjense en esto, ¿no? Porque una de las preguntas que yo me hago es, la empresa o el empresario mira hacia afuera, mira hacia el mercado, ¿no? Ese mercado que está afuera, para poder mejorar mi producto, para mejorar mi calidad, para mejorar mi rentabilidad. Entonces estoy constantemente mirando hacia afuera, mirando hacia el mercado, para ver cómo yo puedo mejorar. Y la otra pregunta que yo le hago y que me hago es, che, pero está bueno mirar hacia afuera para hacer eso, pero ¿cuánto realmente miro hacia afuera, hacia mi comunidad, hacia ese contexto que me rodea, para mejorar mi sociedad? Digo, porque si estamos tan acostumbrados a mirar afuera, a mirar el mercado para justamente cambiar un montón de mis políticas, cambiar un montón de mi producto, ¿por qué no hacemos lo mismo que mirar por afuera, que es mirar a mi vecino, mirar a mi contexto, mirar a mi sociedad para mejorarla? Porque el ejercicio lo tenemos, ¿no? Las empresas lo tienen. Ahora, no sé cuántos hacen esta segunda etapa. Y yo creo, fundamentalmente, que aquellas empresas que no hacen este ejercicio, para mí, y no es que quiero ser dramático, están destinadas a fracasar. Claramente, digamos, ¿no? Porque cada vez más el consumidor se fija qué producto está queriendo consumir. A ver esta empresa que lo que hace, a ver esto que me está vendiendo, hoy es un porcentaje muy chico de consumidores responsables que empiezan a decir, bueno, para, ¿esta agua de dónde viene? ¿Esta agua es una agua de conciencia? ¿Viene de que el 50% de eso? Para, ¿esto de dónde viene? ¿Esto quién lo produce? Esto hoy es un porcentaje muy chico, pero se calcula que para los próximos años ese consumidor consciente va a crecer cada vez más y más y más y más y más. Y en algún momento va a llegar el momento en que el consumidor dice, no, yo este producto no lo voy a consumir por más que me apasione, por más que tenga una fórmula única. Y repetir no quiero. La verdad que quiero esto que realmente sé que viene de un ambiente sustentable, que ha generado un impacto social y demás. Entonces, claramente aquella persona que no mira hacia afuera solamente para mejorar su producto, su mercado, y no mira hacia afuera para también mejorar su comunidad, está destinada a fracasar. Estoy 100% seguro de esto, ¿eh? Entonces, ¿qué hemos hecho o cuál es el nuevo paradigma? Para mí esto tiene que ver con esta fórmula, ¿no? Con encontrar sentido y con encontrar el porqué de eso, que lo que genera el resultado es integración de alguna manera con impacto social, versus, de alguna manera u otra, y acá algunos obviamente me odian por esto, tengo varios enemigos, al mercado más el marketing es igual a RC, digamos, ¿no? Como, bueno, esto termina siendo... Hay empresas que tienen un super reporting sustainable fracture manager y después lo que termina siendo es desastroso. Se preocupan más por el marketing, por esa cosa, el marketing y por el mercado y por generar una responsabilidad, cuando después lo que invierten en serio en el proyecto de impacto social es gastar más en hacer el reportaje e invitarme a las cenas a hacer su fabuloso reporte de sustentabilidad con lo que realmente han aportado a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces este es un punto muy crítico, digamos, ¿no? Porque si es verdad que la RCE hace un par de años nació, la responsabilidad social empresarial, como
algo innovador, pero nunca para mí fue esa oportunidad que tiene la empresa de que no sea un área la que lleva adelante la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social, sino que sea algo transversal. No puede haber un área que se preocupa por la sociedad. Si no se preocupa todo, desde el número uno de la empresa hasta la persona que esté, no sé, como junior en la empresa, ese impacto no genera absolutamente nada, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes de generar en nuestra propia empresa no solamente un muy buen profesional, formarlos para que sea un buen profesional, sino también formarlos para que sean buenas personas. Ese es un gran desafío que tenemos como empresarios. ¿Cómo hago yo para no solamente generar reportes o para generar de alguna manera u otra programas de impacto social afuera, sino que mi propia comunidad de mi propia empresa también sea consciente y sea una persona ciudadana, responsable y que pueda generar un impacto en su propia comunidad, ¿no? Este es un gran desafío, digamos, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que les quiero contar, para todo esto que venía a contarles, es... Yo hace 3 años fundé con 3 socios más mi propia empresa. Yo venía de un lugar donde creía que el empresario, vengo de un barrio, donde para mí el empresario era una mala palabra. Cualquier persona que me decía ahora que soy empresario, para mí era un oligarca, ¿no? Seguro que alguien habrá estafado, a alguien habrá cagado, ¿no? Yo tenía ese concepto. Y me di cuenta con el correr de los años que eso era un prejuicio, que hay gente que realmente empezó a hacer y empezó a entender que también podía ser un líder. Yo, tranquilamente por mi historia, por mi vida, por donde yo nací, podría haber sido un líder social. Muchos me dijeron, ¿por qué no fundaste una fundación, Daniel Cerezo, en vez de armar una empresa, una SRL? Y la verdad que yo dije, bueno, tranquilamente yo podría haber hecho una fundación y ser un líder social. Sin embargo, decidí ser un empresario. Decidí empezar a jugar con otros 3 locos. ¿Por qué no hacemos una empresa? El propósito de nuestra empresa es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la integración y la transformación social. Ahora la pregunta es, ahora que soy un emprendedor, ¿dejé de ser un líder social? No, al revés, no. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí cualquier persona puede liderar con generar impacto social. Justamente el gran desafío es cómo articulamos con gente increíble como Tito, como Nati, como Gise, como Elsa, que trabajan en los barrios, que hacen un proyecto, que son emprendedoras, que son de alguna manera la gente que realmente te inspiran, con gente que también está haciendo otro lugar y ahí generar esa integración. Así nace Querer Hacer. Así nace nuestra empresa, así nace nuestra idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para sentarnos en una mesa redonda? En una mesa cuadrada donde el CEO de la empresa se sienta en la punta y vos venís a pedirme, vos venís a ver qué tengo yo para darte, ¿no? Sino decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos construir y cómo podemos trabajar juntos? ¿Y cómo lo hacemos desde Querer Hacer? Básicamente formamos líderes, trabajamos en el barrio 21-24, trabajamos en el barrio de La Cava, empezamos a trabajar en la 31, formando esos líderes, formando gente que se empodere. Yo creo que una de las maneras y una de las herramientas de erradicar la pobreza tiene que ver con empoderarlos, tiene que ver con cómo las personas que viven en estos contextos no son víctimas, sino que son protagonistas de su proyecto de vida. Pero así como formamos líderes, también formamos líderes en empresas como PwC, trabajamos con empresas como Molino, formando a los mandos medios de Molino, formando a los mandos medios de empresas como Iquilla, como GFK. Estamos trabajando ahora con la empresa CGC, que es Corporation American, donde también nos invitan a formar y decir, che, yo soy una empresa que está en Río Gallego sacándoles el petróleo. Y así como estoy sacando a esta comunidad, yo quiero devolverles algo a esta comunidad. Y yo dije, este es un marciano, no era un empresario, por suerte. Y yo dije, ¡ay! ¡Qué suerte, digamos, ¿no? Porque son algunos, pero cada vez son más. Cada vez son más estos que empiezan a decir, yo necesito ser mucho más que aquel que entendí que mi negocio no solamente tenía que ver con generar impacto económico, sino también quiero generar un impacto social. Enséñame, quiero aprender. Bueno, aprendamos juntos a cómo hacer negocios que generen impacto social y impacto ambiental. Y además de esto, nosotros tenemos un programa, imagínense, esto mismo que ustedes están viviendo hoy acá en el Auditorio de Buenos Aires, nosotros le decimos barrio abierto, donde buscamos a líderes sociales que han generado realmente, tiene una historia impresionante de emprendedor, pero es en el barrio, para la gente del barrio, y los oradores son del barrio. Y el sentido es que estos oradores, que estos micrófonos, que esta gente maravillosa que hoy dio charla acá, también pueda venir a la 21, a la 31, a la 11-14, a la 21-24, a inspirar y a darnos estas charlas maravillosas
que son las que están viviendo. Yo me acuerdo, cuando empecé con esta idea, yo iba a muchos congresos como estos. Y siempre fui al Conrad, al Volkswagen, y me invitaban y iba y digo, wow, si un vecino mío pudiera escuchar a este tipo, le volaría la cabeza. Y dije, ay, ¿por qué no hacemos eso? Y lo hacemos exactamente de la misma manera, pero al revés. Acá los que dan estas historias, inspiraciones, que le dan vuelta a la cabeza a cualquiera, son la gente de los barrios, ¿no? Y tenemos justamente, vinimos con varios barrios abiertos, estamos haciendo uno en Monterrey, el sábado que viene, el 2, lo hacemos en La Cava, donde estos líderes sociales, estos líderes de las comunidades, cuentan su testimonio de vida, cuentan lo que están haciendo para cambiar esa realidad, desde un emprendimiento, desde un proyecto social, desde lo que sea. Y ahí lo que genera justamente es esa conciencia social y además esa transformación que cada persona tiene, ¿no? Y además de hacer esto, que llamamos los barrios abiertos, son todos los oradores de los barrios, como verán acá, también lo que hacemos es tener algo, una vez que nosotros formamos, una vez que capacitamos, una vez que también generamos este espacio donde los oradores y donde los líderes sociales cuentan sus historias, tenemos un espacio que se llama Mate, que es acompañamos a estos emprendedores. Acompañamos a esta gente increíble que está emprendiendo, como acá hay dos personas admirables en el auditorio, que vienen de la 21-24, que tienen un emprendimiento impresionante, que dicen, mira, yo quiero generar un emprendimiento, pero además de para ganar guita, para dar oportunidades a mis propios vecinos. Y eso realmente es de romper ese paradigma. Yo quiero emprender no para ganar guita, sino para dar oportunidades. ¡Wow! ¿No? Ese es, para mí es algo admirable e único. Y lo que hacemos nosotros es acompañar a estos emprendedores a través de una incubadora, poniendo una mesa de mentores, donde hay un equipo disciplinario, y este equipo, estos mentores son también número uno o mandos medios de empresas que acompañan un proceso que se llama mentoreo, donde los acompañan, donde ahí realmente se genera esta integración de la que hablamos y de la que para mí hay que romper, digamos, ¿no? Donde hay una mesa de aprendizaje colectivo, nosotros decimos. Y para ir terminando, yo creo que el gran desafío que tenemos no es solamente generar buenas empresas, no es solamente generar buenas acciones sociales, no es solamente generar buenas políticas públicas, sino el gran desafío que tenemos es realmente generar buenas personas. El gran desafío para mí es aquella persona que se sienta orgullosa de haber fundado lo que fundó, una organización, una empresa, una escuela, donde se sienta orgulloso de decir, yo no estoy formando solamente a un buen técnico, a un buen profesional o a un buen voluntario, sino estoy formando a una persona ciudadana que es consciente de todo lo que podemos cambiar si realmente estamos dispuestos a superar nuestras pobrezas, pero sobre todo a ser cada día una persona mucho más rica de valores, de poder superar prejuicios y de poder dialogar en conjunto. Yo creo fundamentalmente en que justamente para nosotros, los que estamos impulsando esta nueva manera de trabajar y de poder pensar una empresa distinta a la que veníamos haciendo, es que el gran desafío es el diálogo entre estos y romper ese paradigma de diálogo entre el sector privado, el sector social, el Estado y la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias.